Va a buscar 1 Corintios 1:27. Cuando lo tenga, se puede poner de pie para entender que ya está listo. 1 Corintios 1:27. Amén. ¿Todos están listos? Amén. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 25 solo por contexto. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo en esta mañana les quiero decir, hermanos y hermanas, mirad, hermanos y hermanas, vuestra vocación. Y me voy a decir 27, porque lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque sabemos que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana. No dudamos que hay un pueblo necesitado de ti, hay un pueblo que requiere de tu palabra para poder levantarse. Muchos quizás han venido cargados, muchos han venido quizás con una mentalidad que sienten que ya no pueden más. Quizás muchos han venido simplemente para tener esa paz y ese descanso que solamente tú puedes dar. No dudo, Espíritu Santo, que esta palabra viene de ti. No dudo que no es mi mente, ni mi corazón, ni mi vida hablando, sino que eres tú, Espíritu Santo, hablándole a un pueblo que necesita escuchar palabra tuya. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio y un honor poder dar tu palabra. Tú conoces mi corazón y lo que estoy a punto de compartir, Señor. Sé que es difícil. A veces las personas no queremos abrir nuestro corazón o no queremos ponernos ahí porque nos da miedo de que critiquen, da miedo que hablen. Pero Padre, tú eres el que respalda. Y tu palabra dice vuestra vocación. Y cada uno de nosotros sabemos a lo que tú nos has llamado. Estamos firmes en quién eres tú, en quién somos en ti. Tenemos una identidad. Somos tus hijos. Y tú nos has llamado a ir y predicar este evangelio a todo el mundo. A los que nos conocen, a nuestro alrededor, a nuestras amistades, a nuestros compañeros de trabajo. Que vean en nosotros una luz. Esa es vuestra vocación. Eso es a lo que nos ha llamado, Señor. Y cuando escogiste, no escogiste lo mejor. Dice tu palabra, escogiste a lo más débil, a lo más vil. Porque ahí es donde tú te perfeccionas. Ahí es donde tú empiezas a trabajar. Ahí es donde absolutamente nadie puede decir yo me llevo la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, en el nombre de Jesús. Dejamos el tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra del Señor que Pablo dijo que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio y lo más débil. Lo necio y lo más débil. Si ustedes se ponen a pensar, a mí me gusta como dejar la base ya para ir preparando la palabra y que la reflexión se vaya haciendo más fuerte. Pero creo que todos podemos acordar que aquí no hay nadie perfecto. Amén. Porque muchas veces venimos a la iglesia y el simple hecho de sentirnos más santos, creemos que somos perfectos. Pero salgamos ya de esto de una vez por todas. Aquí no hay nadie perfecto, todos estamos en transformación. Amén. Aquí no hay nadie que se sepa la Biblia de inicio a fin. Aquí no hay absolutamente nadie que tome la palabra y se vuelva santo y camine como Jesús. Imposible. Solo hubo un Jesús
y no va a haber otro más. Por ende, eso nos da a entender a nosotros que nadie está por encima de nadie aquí. No hay ningún pastor que está por encima de usted, estimado hermano y hermana. No hay ningún líder que está por encima. El simple hecho que haya personas predicando, dando la palabra, líderes, es porque simplemente la gracia de Dios cayó sobre nuestra vida. Dijimos sí al llamado y estamos aquí. ¿Amén? ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra del Señor que Él nos escogió siendo nosotros necios y débiles. Y yo no sé cómo lo llamó a usted el Señor, pero a mí me llamó en uno de los peores momentos de mi vida, donde mi orgullo estaba siendo arrastrado, donde mi forma de pensar tenía que ser cambiada drásticamente. Y para iniciar esta prédica que le digo que va a ser bien personal, y si me hubieran preguntado, hubiera esperado que no hubiera tanta gente, pero no es el caso. Pero le quiero contar de una historia. Se llama Fritz Pelén, o no sé cómo se dice el último apellido, pero es Fritz Pelén. Fritz Pelén era un hombre de 1930 a 35 que vino y una empresa lo contrató para que él hiciera una creación. Y este hombre dice que empezó como un lápiz y empezó a dibujar. Y empezó a crear. ¿Qué es lo que estaba creando? Estaba creando un dibujo animado. Y este dibujo animado, cuando él empezó a crear, él tenía ya la mentalidad de qué es lo que quería crear. Lo creó y al momento ya, en 1967, que este dibujo animado saliera a la luz, contrataron a una voz. La voz se llamaba Mel Leblanc. Y Mel Leblanc trabajaba de eso. Él hacía voces de dibujos animados, de películas, de cualquier cosa. Lo que no esperaba el estudio, cuando empezaron a grabar la caricatura, es que este hombre, al momento de empezar a grabar, tenía algo dentro de él que lo ponía nervioso. Y cuando él estaba nervioso, él tartamudeaba. Cuando empezaron a hacer las primeras tomas, como en aquel entonces era mucho más complicado, no como ahora, cada toma tomaba mucho tiempo. Entonces, cada toma, para que él grabara su voz y se pudiera hacer la toma, tomaba días. Y el estudio le dijo, bueno, no te podemos despedir porque no tenemos a otra persona. Entonces, lo que vamos a hacer es, así como tú hablas, así te vamos a utilizar y así se va a crear la voz. Y así inició lo que ahora conocemos como los Looney Tunes. Y el personaje que les estoy hablando es Porky Pepino. No sé si lo han escuchado, Porky, el cerdito. Tartamudeaba. El cerdito no tartamudeó desde ningún inicio. Tartamudeó porque esta persona se ponía nervioso, empezaba a tartamudear y el estudio miraba demasiado caro estar haciendo una y otra vez la toma. Cuando salió a la luz esta caricatura en 1935, este personaje que tuvo que haber sido secundario se empezó a tomar las miradas porque la gente por alguna razón le gustaba como tartamudeaba. Esto que terminó siendo algo de debilidad, o esto que terminó siendo una discapacidad o incapacidad de hablar, resultó ser el fuerte de esta caricatura. Ahora, lo que sabemos es que esta caricatura, que fue la primera caricatura, una de las primeras caricaturas, es la que ha perdurado hasta hoy en día. Si yo les digo, busquen a Porky el cerdito, ahí está todavía. Salen caricaturas, es famoso. Todos los personajes que fueron creados con él, todos los personajes que fueron creados junto a este personaje, ya no existen. Ya no existen. Solo existe Porky el cerdito.
¿Por qué les hablo de esto? Porque todos, absolutamente todos nosotros, como seres humanos, tenemos un defecto. Todos tenemos una debilidad. A veces no quisiéramos que esa debilidad se viera o se observara, porque nos da pena. Y por eso les digo que esto va a ser bien personal, porque la debilidad de los defectos pueden ser o de nacimiento, o por consecuencia, o por aprendizaje. ¿A quién le enseñan a ser enojado? A nadie. ¿A quién le enseñan a tener carácter fuerte? A nadie. ¿A quién le enseñan que cuando se tenga que parar al frente de alguien o de muchas personas, empiece a sudar y empiece con tics? A nadie. Yo sé que ustedes aquí me ven bien así, que puedo hablar bien tranquilamente, pero cuando yo estaba en la universidad o en el colegio me ponían al frente y yo hablaba, ¿no? Pero cuando el profesor o el catedrático me cuestionaba o se me ponía en el ojo del huracán, yo me ponía nervioso y empecé a sudar. Entonces, en algunos momentos, como ahora, si ustedes ven, estoy sudando. Y eso casi nadie lo nota. Son debilidades que todos traen. Puede ser que algunos tengan discapacidades, como este hombre que tuvo que dar la voz a este cerdito que tartamudeaba. Pero cada uno de nosotros tenemos una debilidad, una discapacidad por la cual tenemos que seguir caminando a pesar de. A pesar de. Si ustedes me preguntan a mí, otra de mis debilidades es que yo tengo que validar todo lo que yo ya sé que tengo que hacer. Y me pasa en el trabajo. Y por eso que quizás a veces mi jefa me dice como, cuida, que friega eso. Porque tengo que ir a preguntar lo que yo ya sé que tengo que hacer. No sé usted si se va identificando, por eso que yo me identifico con muchos personajes de la Biblia. Por eso que yo me identifico con Gedeón cuando dijo, y no puedes solamente mojar este vellón y que todo lo demás quede seco. Y vino Dios y lo hizo. Y vino Gedeón y dijo, probemos otra cosa. Que se moje todo, que se moje el vellón, pero lo demás quede seco. Pero al revés, como lo digo. Y lo volvió a hacer Dios. Y cualquiera podría decir, ¿quién cuestiona a Dios? Si Dios te está llamando, no deberíamos de caminar y decir, Señor, me siento privilegiado que me está llamando. Pero por alguna razón, nuestra mentalidad humana nos hace dudar. Y aún Jesús, fíjense, en Hebreos 4:15, se menciona que Él fue tentado en todo para que Él pudiera experimentar lo que nosotros experimentamos. Es decir, Jesús no es que era débil, pero se tendría que haber sido tentado en muchas debilidades. Por eso es que lo llevaron al desierto y tuvo hambre. ¿Cuántos cambiamos de forma de ser o de carácter cuando no hemos comido? Yo soy el primero que digo, yo cambio completamente. Ustedes me ven aquí, pero cuando yo no como, mi esposa me quisiera mandar a otro país. Porque son debilidades, son cosas que nos suceden. Y la gente no las habla. ¿Por qué? Porque no da pena. No da pena que nos vean de menos. No da pena que la gente diga, uy, así hace las cosas. Y así predica. Y así sirve con esa debilidad. Porque el ser humano es perfecto en levantar la debilidad o la capacidad, poner al frente de todo y decir, miren a este. Eso no me encanta. Yo por eso en esta mañana, como les digo, va a ser bien personal, les voy a hablar de mi lado por aquí. Porque todos tenemos un lado por aquí. Todos tenemos un tartamudeo espiritual que nos cuesta. Pero dice la palabra, y esa es nuestra bendición y nuestra alegría, que de lo más vil, de lo necio, de lo más débil escogió Dios para que Él se lleve la gloria. Y por eso, como Pablo, yo les puedo hablar exactamente de mis debilidades.
porque sé quién me ha llamado. Y si algo les tiene que servir a ustedes es que cuando la gente empieza a enfocarse en su divinidad, díganle, es que Dios hizo esto para que se glorificara. Amén. Y vamos a tomar el mejor ejemplo de todo, porque creo yo que nadie se puede identificar más porque el cerdito que Moisés. Dice la palabra del Señor en Éxodo 3:10, que le dijo Jehová a Moisés, ven por tanto, ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, la Biblia no lo dice, pero asumamos que Moisés era tardo en hablar y tartamudeaba desde que era chiquito. ¿Les parece? Yo creo que él lo traía de nacimiento. O puede ser que por el trauma de matar al egipcio y salir corriendo, puede ser que eso lo traumó, lo puso nervioso y le costaba hablar. Una de las dos, o por consecuencia de nuestros actos, o por nacimiento. Moisés tenía un problema. Ahora, les pregunto, ¿sabía Dios desde un inicio que Moisés iba a ser tardo para hablar? Claro. ¿Sabía el Señor que iba a tartamudear? ¿Y entonces por qué rescatarlo cuando su madre lo tiró en el río? ¿Por qué hacer que una reina, perdón, la princesa, la hija del faraón, lo recogiera y le dieran la mejor educación de Egipto? ¿Por qué si era tartamudo? ¿No tiene más sentido que el Señor agarre gente bien preparada? ¿No tiene más sentido que el Señor diga, voy a agarrar a Aarón? ¿Por qué Aarón sí pudo ser utilizado por Dios, pero no de la manera en que uno hubiera creído? Porque fue utilizado porque Moisés se negó a servirle así. Pero Aarón estaba mejor preparado, hablaba mejor en lo natural. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿y por qué Dios permitió eso? Dios permitió que la carga de Moisés de tener una debilidad, una discapacidad, fuera a lo largo de toda su vida. Pónganse a pensar del momento en que le dijo al egipcio, para, antes de matarlo. Imagínense la conversación, para. Detente. No tiene sentido que una persona que no está capacitada para hablar sea el escogido para hablar de parte de Dios. Como una persona que está fragmentada y destruida de su corazón sea capaz de hablar del amor del Señor. Como una persona que la han botado en el suelo sea capaz de levantar a otros con su testimonio. Dios sabe las cargas que nosotros manejamos. Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe lo que nosotros tenemos, a lo que tenemos miedo, a lo que nos afecta. Dios sabe que cuando usted lo pone enfrente, usted no sabe qué le decir. Dios lo sabe. Y entonces, ¿por qué me escogió a usted? ¿Por qué me escogió a mí? ¿Por qué razón el Señor dijo, a este escojo para que sea mi hijo y mi hija? No hay mejores personas allá afuera que nosotros. No hay gente mucho más preparada. No hay muchos líderes de alabanza que podrían hacer un mejor trabajo de lo que yo hago. No hay muchos predicadores que podrían predicarles mucho mejor de lo que yo hago. Pero ¿por qué el Señor nos llama? ¿Por qué el Señor, sabiendo que nosotros somos débiles y le vamos a fallar, aún así nos ama y nos sigue llamando? ¿Por qué el Señor me da gloria? Y para Moisés era una carga más. El tartamudear era una carga más, porque además que tomó una mala decisión de matar a un Egipto e ir huyendo, era tartamudo. Yo no sé cómo era la mujer de Moisés, no la conocemos, no sabemos que se llamaba Sephora, no sabemos si era hermosa o no,
Lo que sí estoy seguro es que el padre la obligó a casarse con Moisés. Porque dudo mucho que uno de ustedes me dijera, hermano, yo anhelo, le pido al Señor no estar paruda. Que me diga que te amo, porque me gusta el eco de su voz. Dudo mucho que una mujer piense así, lo obligaron a la mujer. Y este hombre tuvo que cargar con eso. Porque la palabra del Señor dice que Él lo sabía. ¿A dónde lo sabemos? Dice Éxodo 4:10, un capítulo después, que entonces, cuando Jehová lo llamó a Moisés y le dijo, yo quiero que tú vayas y hagas esta obra, empezó a Moisés, dime que te diré, dime que te diré. Y yo no sé si usted se puede relacionar con Moisés, pero muchos de nosotros cuando el Señor nos llama, lo primero que hacemos es, no tengo carro, Señor. No tengo dinero. Señor, no tengo el tiempo, yo trabajo. Padre, la gente sabe que yo no soy de buen hablar. Todas esas cosas que nosotros decimos es lo que hizo Moisés. Se dice la palabra del Señor que antes de que esto sucediera, antes de que Moisés se enfocara en su debilidad, puso diferentes excusas. No, es que yo te pido que tú vayas a hablar con el faraón. ¿Y cómo va a creer el faraón? Tú hablas. Sí, pero ¿cómo van a saber que tú eres? Y ese dime que te diré es común entre los cristianos. Porque hasta la fecha la gente se le dice vaya a servir y pone 1001 excusas. Y cero amén. Somos como Moisés. Porque si nos dice, vayan a tal lugar, vayan al mercado central, vayan a tal lugar, lo primero que hacemos es, hermano, yo trabajo. Yo no tengo tiempo. El sábado es mi único día de descansar. Hermano, ¿y por qué no? Ayuda con eso. No, yo no. Yo dando dinero, yo no estoy dando dinero. Y nadie lo está obligando, hermano. ¿Sabe qué es el servicio al Señor? El servicio al Señor es el agradecimiento que usted tiene de su vida para Dios. Ese es el servicio al Señor. Si ustedes me preguntan, Roberto Quijano en lo natural, ¿ustedes creen que a mí me gusta estar aquí siempre y estar haciendo varias cosas? Si yo quisiera estar en mi casa, y lo digo con todo, por eso digo, bien personal esto. Quizás no me debería decir porque ya vi la cara de varios, pero hay días, hermanos, se los digo, hay días que yo quisiera estar en mi casa y no quisiera estar aquí. Hay días que yo digo entre semana, yo quisiera estar con mis hijas. Pero sea lo que Dios me llame. Estoy consciente que a veces hay que hacer ciertos sacrificios en lo natural. Porque a veces pensamos que porque hacemos algo el Señor nos va a compensar y así no funciona. Moisés, cuando fue llamado, fue la peor época de su vida en lo natural. Póngase a pensar en la vida de Moisés desde que agarró al pueblo de Israel hasta su final. Fue la mejor vida. Si él estaba bien, ¿cómo se llama? Pasteando ovejas. Tenía su familia, tenía sus hijos. Si ustedes le hubieran preguntado a Moisés si él hubiera querido, sabiendo lo que le iba a tocar pelear con ese pueblo, ¿ustedes creen que hubiera querido? ¿Ustedes creen que si ustedes me hubieran preguntado a mí, hermano, se va a tener más de 20 personas? Y va a tener que estar tratando con ellos. Y va a tener que estar así. ¿Ustedes creen que yo hubiera aceptado ser líder de alabanza? Jamás, hermano. Hubiera preferido ser uno más y sentarme ahí. Si estar como miembro de la iglesia, estar sentado en el partido, ¿qué pasa? Ya no le gustó. Si eso es fácil, pero dice la palabra del Señor que cuando Moisés le llamó, vino él y cuando vio que ninguna opción, ninguna excusa que él le había dado a Jehová le sirvió, se tomó de su discapacidad. Porque cuando el Señor nos presiona, nos dice, servir, estimado. No, es que yo trabajo. ¿Saben lo que hace el Señor? Porque eso decía yo. Me quito el trabajo. Cuando yo le decía, no, yo no tengo tiempo, porque yo soy una persona. Miren, yo me acuerdo de chiquito, cuando mis hermanos los dos empezaron a estudiar en el SEC.
Y yo me acuerdo cuando mi papá ya nos decían a ellos que hicieran cosas. Porque cuando les pedían hacer cosas, mi hermana decía, yo estoy estudiando, no puedo. Venía mi hermano y le decía a mi hermano, mira, necesitamos que muevas esto. Y mi hermano decía, yo también estoy estudiando para el cielo. Y llegaban al pago del momento. A veces va a tocar a hacer las cosas. ¿Y qué excusa daba yo? Y decía de todo. Y al final, obviamente, de mala gana me tocaba hacerlo. Pero yo ponía mil y una excusas como Moisés. Y como cristianos en lo espiritual somos iguales. Si es que, hermano, cuando usted dice, mire, no quiere ser con los niños, yo no tengo paciencia, hermano. A mí no me gusta cuidar al niño. Por eso es especial, porque el Señor va a trabajar en su corazón para poder cuidar al niño. No, hermano, a mí no me gusta cantar. Yo no tengo buena voz y nadie tiene buena voz, hermano. Hay voces educadas. Nadie nació con una voz angelical. Se va haciendo, y hay gente que obviamente desde chiquito canta bien, pero porque se mantiene. Pero a nadie Dios le ha dado una voz de un ángel. Entonces, no es que las cosas que el Señor nos pide no es que no las podamos hacer. Él las pide porque sabe que de alguna manera Él va a proveer algo para que usted lo haga. ¿Amén? ¿Y cómo sabemos eso? Porque vino Moisés y le dijo, he sido hombre, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el hambre y torpe de lengua. Moisés sabía lo que era. Y Moisés yo creo que se puso a pensar, porque él había vivido con Faraón. Para hablar con un Faraón hay que tener un protocolo. Para hablar con Faraón, obviamente no es así de la nada. Se tiene que hablar de manera diplomática. ¿Cómo iba a llegar Moisés a, dice el Señor, lo hubieran quitado de un solo a Moisés? Porque tener una discapacidad o algo así en esta época era para desechar. Y nosotros, muchos de nosotros tenemos muchas discapacidades y debilidades espirituales que si fuera el hombre nos desechan. Le aseguro que si ustedes se pusieran aquí al frente y dieran sus debilidades, muchos los criticaran. Este es lo que hace. Yo tengo un problema con las películas y las series en la serie. Me encanta ver películas y series sabiendo que es malo. Es más, ayer estaba viendo una serie que uno de los episodios se llamaba Demonios 70 y algo. Y yo siempre le he dicho a mi esposa que yo tengo el mal, una vez empiezo algo, lo tengo que terminar, no me gusta quedarme con la calma. Y estaba viendo eso y dije, sí, mañana predico. Y mañana tengo que hablar de mis debilidades. Y yo viendo eso, y cualquiera diría, no, el hermano del estado viendo la palabra. Porque miren, hermano, hermanas, cuesta. Si algo les puedo aceptar es que cuesta levantarse a veces y decir, Señor, sigue trabajando. Cuesta agarrar el día a día y decirle, Señor, yo sé mi debilidad, continúa trabajando. Lo que queremos es esconder la debilidad. Y cuando escondemos la debilidad, entonces Dios no tiene nada con qué trabajar. Si es ahí donde el Señor se perfecciona. Y este hombre le dijo, y yo no sé usted, pero la respuesta a veces de Dios es increíble. Dios le dijo, no soy yo el que le hizo la boca al hombre. No soy yo el que le da el hablar al hombre. No soy yo el creador. ¿Quién hubiera creído que si el Señor nos contesta así, cualquiera hubiera dicho, tenés razón, Señor? Gloria a Dios, porque tú sos el creador y estás hablando cara a cara con Dios. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Siguió poniendo excusas. Porque cuando el Señor nos habla a nuestro corazón, lo primero que deberíamos de decir nosotros es, gloria al Señor, que Dios habla a través del Espíritu Santo. Pero ¿saben lo que hacemos? Ponemos excusas.
nos gusta. ¿Por qué? Porque no queremos hacer aquello que le tenemos miedo. No queremos que nuestro lado porqui se vea, porque entonces vamos a ser criticados. No queremos que la gente sepa cómo es mi corazón, cómo es mi mente, cómo actúo, cómo hablo. Porque entonces la gente va a conocer el verdadero yo. Y por lo menos yo, se lo digo, a mí sí ya no me da nada de miedo que me critiquen. Para nada. Hoy que estoy más que claro, lo que el Señor le llama a cada uno. Porque dice la palabra, vuestra vocación. Si cada uno de nosotros entendemos vuestra vocación, empezamos a caminar. Y por eso es que ahora, se lo digo, da tristeza cuando la gente se va de la iglesia. Eso nunca lo he dicho en público, pero he visto gente salir de aquí que en mi corazón no debería de haber salido, pero era la voluntad perfecta de eso. Uno quiere retener y uno le quisiera decir, hermano, ame al Señor, ame la visión de la iglesia, ame los eventos. Si el Señor se mueve aquí, pero por alguna razón Dios permite que se mueva. Y duele, hermanos. Los pastores se lo pueden decir, a veces uno como líder se tiene que mantener firme porque no puede mostrar casi siempre su corazón. Porque entonces le pasan encima. Pero duele cuando alguien se va, duele cuando uno quisiera que la gente amara al Señor por lo bueno que ha sido. Yo no sé ustedes de dónde lo sacó el Señor, pero si fuera por mí, yo no debería de estar aquí. Siempre lo menciono. ¿Y saben cómo es cuando uno empieza a caminar a pesar de las debilidades? Es que el Señor siempre respalda la vocación de la que Él llama. Dice la palabra del Señor en Éxodo 20:19. Qué curioso que el tartamudo, qué curioso que este hombre que no podía hablar, era el único que tenía acceso directo a Dios. Qué curioso que el pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de escuchar a Dios, de tener una comunión con Dios, decidieron no hacerlo y dejar al tartamudo que hablara. Hermano, hermana, tenga cuidado que los demás no hablen de manera directa con Dios en vez de usted. Amén. Amén. Porque a veces dejamos que otros hablen con Dios. Hermano, puede hablar, puede orar para que Dios haga esto. Hermano, dice que puede orar por mí. Nos gusta ceder el acceso directo. Desde que Jesús murió en la cruz, cada uno de nosotros tiene acceso directo. Directo. Usted no puede hacerla del pueblo de Israel de decir, hable usted, hermano, porque yo me da miedo. Y aunque no lo crean, a mucha gente le da miedo meterse de lleno con el Señor. Y de nuevo, ningún amén. No da miedo, ¿por qué? Porque cuando Dios transforma y quita muchas cosas que nosotros no nos queremos despegar. Él sabe que cuando uno se mete lleno con el Señor, a Dios recorre. A Dios, mire, a mí me pasan cosas en la semana que yo digo, si no arreglo esto, ¿cómo voy a parar al frente? Si hay que pedir perdón, hay que empezar a amar de más. Créamelo, yo quisiera sacar muchas cosas, pero no se puede. Porque así como Moisés fue manso, dice la palabra, y Jesús fue manso, así nosotros tenemos que ser igual. Pero uno tiene esas debilidades que a veces explota. Si no, pregúntenle a mi esposo. Si me exploto a veces. A veces ella me dice que no soy cariñoso. A veces ella me dice, es que tú gritas porque yo soy bien gritón. Y no me doy cuenta. Hermano, o sea, que usted le grita, pobrecita. Voy a decir, a ver, con gran lástima.
Qué barbaridad como la tratan. Es que a veces uno no se percata, hermano. Porque las presiones de la vida, porque las cosas, porque uno está pensando mil y un situaciones. Y de la nada, uno ya está ajolotado. Uno ya está presionado. Y cuando menos se da cuenta, está haciendo cosas no otras que Dios quiere. Entonces uno empieza a tener que meterse en el Señor sabiendo que tiene que cambiar eso. Pero muchos de nosotros no queremos cambiar eso. Por eso no nos metemos de lleno con el Señor. Por eso no empezamos a entregarle nuestras debilidades. Porque hay dos casos. O el Señor nos deja con nuestras debilidades para que Él se siga perfeccionando, o nos las quita. Una de las dos. Esa es la manera en cómo Dios trabaja. O nos deja ese tartamudeo espiritual, o nos lo quita. En este caso a Moisés se lo quitó, no por falta de fe. Moisés siguió siendo tartamudo hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque prefirió que Aarón fuera el que hablara con el pueblo. Y aún así, miren la misericordia del Señor, que aún así el pueblo le dijo a Moisés: sé tú hablando, acceso directo. Y eso es lo que usted y mi persona tenemos, acceso directo. Yo no necesito. Sé que se va a escuchar feo, no me malinterprete, pero como les digo, eso está bien, esto es bien personal en mi pensar. Yo no necesito que ni los pastores ni ningún líder, nadie ore por mí para saber cómo le tengo que sentir al Señor. No necesito. No, hermano, pero que ore por usted para que el Señor lo guíe. Es que Dios tiene el Espíritu Santo en mí para que Él me guíe. Si Él quiere dar una palabra, a mí me la va a confirmar. Créanmelo, yo acepto de todo, hermano, dice el Señor, que salte 10 veces. Hermano, dice el Señor que vaya a dar vueltas a su casa 20 veces. Yo le voy a decir amén, hermano, pero que el Señor me confirme. Amén. Porque ese es el acceso directo que Él nos ha dado. A usted como a mi persona. ¿Y qué creen que sucede cuando uno en realidad acepta esa vocación y le dice al Señor: bueno, no hay de otra, eso lo hice yo? No hay de otra. Si el Señor me quiere como líder de alabanza, ni modo. Si el Señor me quiere predicar, ni modo. ¿Qué creen que pasa? Ahí viene el famoso enemigo utilizando su dardo. Dice la palabra del Señor en número 12:2. ¿Qué dijeron? ¿Quiénes? Aarón y María. ¿Y quiénes eran ellos? Los hermanos. Los más cercanos, los que lo amaban, los que habían crecido con Él, los que tenían que ser su apoyo, los que Dios había asignado para que le ayudaran a realizar su vocación. ¿Y qué creen que sucedió? Dice la palabra del Señor: solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Hermano y hermano, cuando uno está firme en que el Señor se está muriendo a pesar de nuestras debilidades, ahí es donde viene el enemigo. Y aún utiliza a gente cercana a nosotros. Y duele. Duele, hermano. Se lo digo. Han habido días en los que yo, así saliendo de todo corazón, quisiera dejar de ser líder de alabanza. Porque cuando uno empieza, lo primero que hice yo fue igual que Moisés. No soy apto para eso. Si yo apenas podía tocar el piano, no sé nada de notas, a veces sentía que no tenía buen oído. Soy demasiado amoroso. No me gusta regañar. Soy flexible. ¿Y qué creen que sucede cuando usted tiene una forma de pensar, una forma de ser, y usted empieza a trabajar como usted cree que según Dios así lo ha llamado? Entonces usted trabaja como cree que Dios lo ha llamado. Empieza aquello que no me gusta. Debería de ser diferente. Debería de actuar diferente. Debería de poner más disciplina.
Por eso no hubiera querido que estuvieran todos en el ministerio de alabanza, pero no. Y todos tenemos una cuchara que meter. Es bien fácil decir, tú deberías de hacer esto, tú deberías de hacer lo otro, tú deberías de hacer eso. Y hermana, se lo digo de todo corazón, como les digo, esto es bien personal, a veces duele. He llegado a mi casa después de un ensayo o después de una reunión y mi esposa sabe que a veces le digo, a veces no quisiera salir de la casa. Duele. Duele ver que hay gente que dice, y no ha hablado tan bien por nosotros, Jehová. ¿Y por qué solo por Moisés? El hermano predicando. Yo me tardé en agarrar este micrófono, se lo soy sincero, porque no me sentía preparado. No sentía que tenía ningún estudio que me respaldaba. No sentía que tenía un llamado a mi corazón que en verdad el Señor me dijera, porque yo quería una doble confirmación de la confirmación que el Señor me había confirmado de aquella confirmación. Yo le decía a los pastores cuando me dijeron, deberías de predicar, yo les dije, y en mi mente humana, ¿sabe lo primero que uno piensa? ¿Y qué les hablo? ¿Qué les digo? Lo primero que uno piensa, ¿y si el Espíritu Santo no me da nada? ¿Y si se acaban las prédicas? ¿Y si la gente no le gusta? ¿Y si la gente empieza a decir, ay no, que fue predica? Todo eso se le viene a la mente. Y créanme, yo le digo a mi esposa que hay veces que uno se esfuerza en las palabras. Yo a veces me pongo a leer un puño y empiezo a hacer un puño y digo, esta cosa va a estar buena. Y vengo y casi no hay gente aquí. Y uno da la palabra y la gente... Y uno dice, la verdad que quizá no está tan bueno como yo creí. Y uno da la palabra, porque eso es lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Pero ¿saben lo que sucede? A veces uno da una palabra que me tardé 10 minutos en hacerla. Y la gente se acerca y le dice, hermano, qué palabra. Ahí entiendo que el Señor está trabajando en la debilidad. Ahí entiendo que no soy yo. Ahí entiendo que el Señor respalda, porque dice, jóvenes, que no son pocos. No parece. Y se lo digo, hay muchas cosas, muchos puntos de los que salen aquí, que es el Espíritu Santo. Y a veces digo a mi esposa, a saber de dónde salió, porque no lo tenía preparado. Y ahí es donde noto que el Espíritu Santo empieza a respaldar. Ahí es donde noto que aunque hay muchos que digan, no, alguien podría hacerlo mejor, hermano, cualquiera podría hacerlo mejor. Pero el Señor a mí me. Si ustedes me dicen, hermano, hagamos una votación y traigamos a un pastor de fuera, hagámoslo. Pero yo estoy haciendo lo que el Señor me llama. Con mis debilidades, con mis defectos. Y no me jacto de mis defectos. Pero puedo decir que con eso el Señor ha transformado para que yo esté donde tenga que estar. Que a nadie le gusta hablar de su lado político. Pero es necesario que la gente vea que el tartamudeo espiritual existe para que el Señor levante lo que tenga que levantar. Después de este episodio, ¿qué creen que sucedió? Vino acá y dijo, nos vamos a rebelar en contra de Moisés. Otros, que no es fácil, porque cuando uno empieza a trabajar en el Señor y los líderes me van a entender, cuánta gente se levanta en contra de uno. Si eso sobra, mi hermano, por eso yo le invito a que si usted está sirviendo en algo, levántele la mano a su líder. Empiece a hablar por ellos, que no es fácil ser líder. Si mire, de esto sobra. Y sobra en la iglesia y allá afuera. Ustedes saben cuánto están deseando mis amistades
que a mí me va a llamar para que me digan, viste, ya sabía que iban a volver a chupar de nosotros. Si así se están tratando las manos, pues no le vamos a dar gusto. No le podemos dar gusto. No voy a pasar, sé que el tiempo me está comiendo, pero me voy a pasar a 2 de Corintios. Porque a lo largo de la palabra, si usted lee la Biblia, toda la gente que va pasando o tenía una debilidad o un defecto. Algunos el Señor se los quitó, otros se los mantuvo. Gedeón era un miedoso, Saúl era un miedoso. Y por alguna razón el Espíritu de Dios entró en ellos y pudieron hacer lo que el Señor les llamó a hacer. Y así puede haber varios andares. Pero hay uno que entendió bien su debilidad y por eso quiero hablar de él. Pablo entendió que de lo más vil, porque él está hablando de él mismo, de lo más débil, escogió el Señor para avergonzar a los fuertes. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, 7. Y a mí esto es lo que me da a entender que entre más defectuoso, mejor. Esa es la mentalidad del Señor. Entre más arruinado está, más va a brillar. No me pregunten por qué, pero así es el Señor. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12, 7. Que para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Me fue dado qué? Un aguijón en la carne. Muchos eruditos, los que conocen la Biblia, creen que una de las cosas que tenía Pablo era sus ojos. Creen que el aguijón era porque él ya no miraba bien. ¿Por qué? Porque él en una de sus epístolas habla de que él quisiera darle sus ojos. Otros eruditos creen que tenía una enfermedad como esquizofrenia, por la forma en un versículo de cómo habla. Hay varias teorías, pero lo que está claro es que el Señor no le quitó, al igual que Moisés, su aguijón, porque ahí es donde él se perfeccionó. ¿No hubiera sido mejor que Porky, el cerdito, le quitaran el tartamudeo más adelante y él fuera normal? Y sin embargo eso lo hizo famoso. ¿Qué creen que hizo Pablo famoso? Que los hermanos le tuvieran miedo, pero que la gente de afuera dijera, ¿cómo es posible que un asesino, uno que perseguía a la iglesia, ahora esté hablando del amor de aquel que perseguía? Por eso es necesario el aguijón, por eso es necesario el lado porqui. Apérrese a que si el Señor no se lo ha quitado, en eso se está perfeccionando. Por alguna razón, este personaje que tendría que haber sido secundario, este personaje que por alguna razón no tendría que haber sido una de las principales piezas de los Looney Tunes, por alguna razón, cuando termina cada episodio, ¿quién creen que sale? Y él tiene una de las frases más famosas de todos los Looney Tunes. ¿Ya saben cuál es acá? En inglés, that's all, folks. En español, eso es todo, amigos. ¿Cómo es posible que un cerdito que no estaba ni siquiera destinado a ser un personaje primario, sino secundario, tomó un protagonismo? ¿Cómo es posible que muchos de los personajes que están aquí fueron protagonistas cuando tenían mucho tartamudeo espiritual? ¿Cómo es posible que Pablo hubiera sido una pieza fundamental en el Evangelio, siendo tan dañado como era? Porque el Señor le encanta lo dañado. Aleluya. Porque el Señor trabaja con lo vil, con lo débil. Aleluya. Y quiero ir concluyendo con esto. Ya saben que es más que conocido esto, pero dice la palabra del Señor en 2 Corintios 12:9,
bástate de mi gracia. Aleluya. Y eso yo lo aprendí mediante estaba caminando con el Señor, mientras era atacado, mientras mi corazón se dolía, mientras mi mente a veces decía, no puedo más. No debería de predicar, no debería de ser líder. El Señor me decía, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Porque en esos problemas de cómo pensar y cómo es tu corazón, ahí yo me perfecciono. Y por eso que yo les puedo decir, por eso es que el Señor se llama. Yo no sé si ustedes reconocen sus debilidades. No sé si ustedes alguna vez las han compartido. Pero si yo les puedo decir algo, en esas debilidades, eso es lo que trabaja el Señor. Todo eso trabaja. Hermano, yo me quedo dormido leyendo la palabra, yo también. Hermano, yo a veces escucho prédicas y ni las entiendo. A veces escucho alabanzas y mi corazón no es tocado. A veces tengo tiempos de oración y no quiero orar. Todos tenemos un lado fuerte. Las debilidades ahí están. Pero saben que eso lo ocupa el Señor para ponernos de protagonistas. Para que siendo personajes secundarios a los ojos del hombre, seamos personajes primarios. Porque cuando la gente lo vea, usted va a decir, esa persona que estaba a punto de morirse, hoy tiene más vida que muchas personas. Esta persona que estaba acabada en el ojo del hombre, que no tenía nada de dinero, ahora es rico, no en lo material, sino en el cielo. Ahora esta persona que lo habían maltratado y su corazón está dañado, ahora ama más que nunca. Eso es gloriarse de debilidades. Eso es reconocer que solo hay uno que nos hace trabajar de nuestro lado. ¿Ok? Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tú sabes que lo natural ha costado, Señor, dar esta palabra. Pero en lo espiritual, tú eres el que habla. Soy débil, Señor. Soy necio. Me cuesta, cuestiono. A veces dudo de tu caminar. A veces quisiera tirar la toalla de lo natural. Pero como Pablo, entendí mi debilidad. Entendí mi vocación. Espíritu Santo, habla a cada hermano y a cada hermana en esta mañana. Hazles entender su vocación. De lo necio, de lo débil. Yo me identifico con eso, Señor. Si hay gente mucho más preparada que yo. Pero me han puesto aquí al frente, hablando de tu palabra. Porque ahí es donde la gente va a decir, tiene que ser Dios. Que no hay otra manera de explicarlo. Él no habla tan bien como se cree. Él no piensa tan bien como se cree. Él no actúa tan bien como se cree. Y ahí es donde entras tú, Señor. Y tomas mi tartamudeo espiritual y lo transformas. A Moisés no se lo quitaste por falta de fe. A Pablo, por alguna razón, se lo dejaste para que estuviera ahí recordándole de tu gracia. A mí, Padre, no sé lo que tú vas a seguir haciendo en mi vida, pero si algo he aprendido es que tú te llevas la gloria a todo. Trabaja en ese aguijón, en esa debilidad, en esa discapacidad espiritual que cada uno de los que están en esta mañana tiene, Señor. Yo no sé si tú se lo vas a quitar en un futuro o tú vas a permitir que caminen a pesar de en eso. Lo que sí está claro, Señor, es que tú quieres que caminen. Eso no es negociable. El llamado no es negociable. Porque Él dice la palabra de lo vil, de lo débil, de lo necio. Escogió Él. No preguntó. No era una pregunta,
Hermano, hermana, se lo tengo que decir. Su llamado no es una pregunta. No es si usted quiere o no quiere. No es si usted está apto o no apto. No es si usted se siente listo o no. El Señor dice, yo soy el creador. Yo pongo la boca, yo creo lo que yo quiera. Y si yo te llamo, yo respaldo. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por estos hombres y estas mujeres que tú has llamado, Señor. Y sé que quizás algunos se están preguntando, ¿y en qué puedo servir? ¿Cuál es mi vocación? Espíritu Santo, háblale. Háblale para que puedan entender, para que sepan a lo que tú les has levantado. Lo que sí les puedo decir, hermano y hermana, es que el Padre utiliza lo que nos ha sucedido en el pasado para transformarlo en un testimonio poderoso. Si usted no sabe de qué hablar, hable de lo que el Señor ha hecho en su vida. No elabore una prédica, una reflexión tan extraordinaria. A veces ni es necesario eso. A veces simplemente es decir, el Señor me ha levantado. Lo que le ha ocurrido, si lo han traicionado, si lo han abandonado, si lo han dejado solo, si a usted le ha tocado batallar por usted mismo, hable de eso. Hable de cómo el Señor, a pesar de, lo siguió utilizando y levantando. Y ahora lo tiene aquí en esta mañana para que usted se vuelva un personaje primario. Y como dice el cerdito, eso es todo, amigos. Amén.